¿no? Es una patología poco común, ¿no? Pero sí tiene una alta mortalidad, ¿ya? Todo paciente que tiene una insuficiencia hepática, el pronóstico es muy malo, como lo ha dicho, ¿no? Y es una enfermedad que sí, genera disfunción de múltiples órganos, ¿no? Y está definida, bueno, la definición generalmente ya está establecida, ¿no? Generalmente, comúnmente, o la mayoría de las personas la definen como una disfunción hepática aguda, ¿no? Pero desde el punto de vista de la hepatología, ¿no? Desde el punto de vista de la hepatología, se caracteriza por un deterioro de las pruebas de la función hepática, ¿no? Que va a llevar a deterioro o a disfunción de otros órganos, pero en ausencia de una enfermedad hepática previa. Eso es lo básico que tienen que conocer ustedes, ¿no? Magnífico, es una disfunción hepática aguda, ¿no? Que se caracteriza por un deterioro de las pruebas de función hepática que va a generar disfunción de otros órganos, pero en ausencia de enfermedad hepática previa, ¿ya? Los pacientes que tienen una enfermedad hepática previa de tipo alcohólica o no alcohólica y hacen una insuficiencia hepática, eso se denominaría una insuficiencia hepática, ¿no? Aguda, ¿no? Sobre una base de una enfermedad hepática crónica, ¿ya? Pero eso no sería una insuficiencia hepática aguda. El término que hace una insuficiencia hepática aguda es de que no haya una enfermedad hepática previa. Y básicamente, ¿no? Va a estar determinado por una coagulopatía, ¿no? Y esta coagulopatía generalmente va a estar alterada, ¿por qué? Por alteración de las bilirrubinas, va a haber ictericia definitivamente, se van a elevar las transaminasas, va a haber una alteración del INR, ¿no? Y posteriormente va a desarrollar una encefalopatía hepática, ¿ya? Entonces, la ictericia, ¿no? Y la encefalopatía hepática es lo que va a marcar clínicamente a un paciente con una insuficiencia hepática aguda. Esta clasificación, ¿no? Viene desde el año del 70, ¿no? Más o menos la clasificaron, bueno, hasta la última clasificación que fue en el 93, ¿no? La clasificaban antes como fulminante, subfulminante, ¿no? Pero ahora la última clasificación, que es la que se recomienda o que las últimas guías la mencionan, es esta, ¿no? Hiperaguda, cuando la encefalopatía se produce 0 a 7 días después de la ictericia, ¿no? Aguda de 8 a 28 días y subaguda de 35 a 84 días después de la ictericia, ¿de acuerdo? Y los pacientes que ya presentan la encefalopatía, ¿no? Después de una ictericia ya pasada incluso dicen 70 semanas, 70 semanas son una enfermedad hepática crónica. La etiología es múltiple, como lo dijo su compañero, ¿no? Hay muchas enfermedades, muchas patologías que pueden causar una insuficiencia hepática aguda. Infiltración maligna del hígado, cáncer de mama metastásico, cáncer de pulmón metastásico, linfomas, ¿no? Pueden causar una insuficiencia hepática aguda. La lesión isquémica aguda, generalmente pacientes que tienen sepsis pueden hacer una lesión isquémica aguda, ellos pueden hacer una insuficiencia hepática aguda. La hepatitis hipóxica, que está relacionada con la lesión isquémica aguda, enfermedades sistémicas, ¿no? Algunas infecciosas, malaria, dengue, rickettsiosis, los fármacos a la cabeza, el paracetamol, de acuerdo, el paracetamol puede producir insuficiencia hepática aguda, los antituberculosos, sobre todo la isoniazida, algunos antibióticos como la nitrofurantoína, antimicóticos como el ketoconazol, anticonvulsivantes como la fenitoína, el ácido valproico y algunos antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de las hepatitis virales, la A, la B, la E son las que están asociadas a insuficiencia hepática aguda, y también tenemos virus del herpes simple, tanto el tipo 1, el tipo 2, el virus varicela zoster, el citomegalovirus, la Epstein-Barr. La hepatitis autoinmune, el síndrome de Buchiari, la enfermedad de Wilson, envenenamiento por hongos, ¿no? El hígado graso del embarazo, el gel, algunos pacientes con preeclampsia y algunas otras situaciones como por ejemplo lesión hipertérmica por choque térmico, sobre todo los pacientes que consumen algún tipo de drogas, heroína, ¿no? Pueden hacer insuficiencia hepática aguda. El paciente que tiene una insuficiencia hepática aguda hay que hacer una evaluación clínica y aquí incluye la anamnesis y el examen físico. Aquí, como lo dijo su compañero, ¿no? La anamnesis, ver los antecedentes, el tiempo de enfermedad, en qué momento apareció la ictericia, si es que ya tiene encefalopatía hepática o no. Recuerden que la encefalopatía hepática, la mayoría de las personas la reconocen cuando ya en un estadio avanzado, ¿no? Pero a veces es difícil reconocerla cuando está en estadio 1 o 2, ¿no? Entonces, uno de los signos que a nosotros nos debe hacer pensar en encefalopatía hepática es los cambios, ¿no? O algunas anormalidades en su trabajo. Aquel paciente que tiene algún cambio en su trabajo se puede considerar como uno de los signos que pueden estar haciendo encefalopatía hepática, ¿de acuerdo? Una persona que
se comporta de una manera distinta a lo normal en su trabajo, ¿no? O que tiene cambios de conducta en el trabajo, eso ya puede ser considerado como parte de una encefalopatía hepática tipo 1 o tipo 2, ¿de acuerdo? La inversión del sueño, bueno, también, pero eso más va para los pacientes alcohólicos. Y los exámenes de laboratorio, ¿no? Que tenemos que hacer una serie de exámenes de laboratorio. Como va a producir disfunción orgánica generalizada en la mayoría de los órganos, tenemos que hacer muchos exámenes, desde un hemograma simple hasta imágenes, resonancias, como dijo su compañero, para ver si hay hipertensión intracraniana, edema cerebral y todas esas cosas. Todo paciente con insuficiencia hepática tiene que ser referido a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuándo? Cuando el paciente tiene una acidosis, cuando tiene un INR elevado. Si bien es cierto el punto de corte es 1.5, pero ese 1.5 generalmente fue dado para controlar en los pacientes anticoagulados, ¿no? Porque ustedes saben que la anticoagulación, nosotros cuando anticoagulamos a un paciente, medimos el INR que tiene que estar entre 2 y 3, ¿cierto? Lo consideramos elevado cuando está más de 1, pero ese 1.5 elevado es para pacientes, ¿no? Que tienen alguna hepatopatía por cirrosis, ¿no? O por anticoagulación, pero no hay un dato del INR que nos haga pensar en un paciente con insuficiencia hepática aguda, ¿de acuerdo? Pero lo tomamos como 1.5. Paciente que tiene oliguria, paciente que tiene insuficiencia renal aguda, paciente que tiene la creatinina elevada, el sodio con hiponatremia, hipoglicemia, alteración de la conciencia, hiperlactatemia, hiperbilirrubinemia, estos signos o estos exámenes de laboratorio alterados, estos signos, nos deben hacer pensar de que el paciente se está comprometiendo más y debe ir a una unidad de cuidados intensivos. La urea es un marcador de que a nosotros nos puede ayudar en que el paciente está entrando en insuficiencia hepática aguda, ¿de acuerdo? La urea baja se puede considerar como un examen laboratorial patognomónico, ¿no? De que el paciente puede estar haciendo insuficiencia hepática. Y las complicaciones son todas estas, ¿no? Va a producir alteraciones en el sistema nervioso central, edema cerebral, ¿cierto? Va a producir, ese edema cerebral va a producir hipertensión endocraniana, a nivel metabólico vamos a tener las hipoglicemias, las hiponatremias, el fósforo bajo, todas esas cosas. A nivel pulmonar vamos a tener neumopatías, vamos a tener ARS, ¿no? Que es el síndrome de estrés respiratorio severo, puede haber congestión pulmonar por la hidratación, porque como dijo su compañero, los pacientes que tienen insuficiencia hepática aguda van a estar vomitando, entonces los recargamos de líquido y le hacemos sobrecarga pulmonar, ¿no? A nivel renal vamos a tener una falla renal aguda que puede terminar en diálisis, ¿no? A nivel de la coagulación, a nivel de la hemostasia vamos a tener alteraciones, las infecciones que son desde de una simple bacteria hasta un hongo, ¿no? Un hongo metido ahí, ¿no? Y a nivel hemodinámico, generalmente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco se va a ver alterado, ¿no? Con respecto al manejo, la bulimia es importante, ¿no? El paciente con insuficiencia hepática llega con náuseas, llega con vómitos, ¿no? A veces que le permiten la tolerancia oral. En estos casos usamos cristaloides, podemos usar coloides, podemos usar albúmina. Está descrito, ¿no? Coloides, cristaloides, albúmina. La albúmina generalmente, eh, según los estudios que han hecho, no es que va a mejorar la bulimia. Dejemos a la albúmina generalmente para los pacientes que tienen, bueno, otro tipo de patologías, ¿no? Está descrito, pero los estudios han demostrado de que albúmina no va a mejorar la bulimia en los pacientes. Nos quedamos con cristaloides, nos quedamos con coloides, ¿de acuerdo? ¿Cómo le vamos a pasar? Se recomienda pasar generalmente en bolos de 20 a 30 mililitros por kilo, ¿de acuerdo? Para mejorar la bulimia del paciente, para mejorar la presión arterial. Se dice que con un bolo, ¿no? Se va a mejorar un poco el gasto cardíaco y después ya le damos mantenimiento, ¿no? Que eso va a ser de acuerdo a los requerimientos del paciente. Entre 1 a 2 litros en 24 horas es lo que generalmente se acepta. Hay que prevenir úlceras por estrés porque el paciente de hecho va a estar con estrés, omeprazol tenemos a la mano y el N-acetilcisteína. El N-acetilcisteína generalmente es un medicamento que se usa más para insuficiencia hepática aguda, secundaria a intoxicación por paracetamol, ¿no? Su efecto básicamente es por antioxidante, ¿no? Generalmente tiene efectos antioxidantes y va a mejorar la microcirculación, son sus efectos que están descritos como la N-acetilcisteína. Para otro tipo de insuficiencia hepática aguda, si bien es cierto no ha demostrado mejoría, ¿ya? Como con la intoxicación por paracetamol, igual se usa la N-acetilcisteína, ¿de acuerdo? Por sus efectos antioxidantes y que mejora la microcirculación. Con respecto al manejo cardiovascular, como lo dije antes, cristaloides, coloides, albúmina que no se usa mucho, pero esto sí, ¿de acuerdo? El paciente con insuficiencia hepática aguda va a ser hipotensión, va a ser shock, asociado a CIRS, ¿no? Entonces, mejoramos la bulimia. Si el paciente
no mejora la volemia a pesar de los cristaloides, a pesar del coloides, usamos hidrocortisona como un shock séptico. Entonces, la hidrocortisona aquí lo que va a hacer es mejorar, ¿no?, la presión arterial, mejorar el volumen sistólico, mejorar la volemia. Si con hidrocortisona igual no logramos mejorar la parte de la volemia, tenemos que usar los vasopresores. Epinefrina, ¿se acuerdan? Noradrenalina es lo que generalmente está indicado, y también las guías hablan de vasopresina. Sin embargo, se ha visto que con vasopresina hubo más mortalidad, por lo tanto se quedaron solo con noradrenalina. ¿Cómo vamos a poner la noradrenalina? Igual que para un shock séptico, ¿de acuerdo? 8 miligramos, la forma de preparar es en 100 de dextrosa ponemos 2 ampollas de noradrenalina y eso lo pasamos a 10 cc por hora y vamos titulando la presión arterial. Para una PAN, ¿cuánto? Generalmente el shock séptico es una PAN mayor de 75, ¿no? Entonces, para este tipo de patologías, 60, 70 milímetros de mercurio es lo que generalmente se acepta. Y si queremos ponerle por kilo minuto, la dosis es 0.15 microgramos kilo minuto, ¿ya?, de la noradrenalina. Entonces, con eso tenemos que manejar la parte hemodinámica. Si bien es cierto, el paciente que ya tiene catalogado como un shock séptico debería ser llevado a una unidad de cuidados intensivos, y en estos casos hay que tener mucho cuidado con la hidratación, ¿de acuerdo? Como va a haber una hipoperfusión de muchos órganos, ¿no?, lo ideal sería que el paciente tenga un catéter venoso central o una línea arterial, incluso para medir presiones, ¿no? Catéter Swan-Ganz, medir presión de arteria pulmonar capilar, ¿no? Porque el paciente va a tener mucho riesgo de que haya una falla de bomba también, ¿no? Entonces, idealmente debería ser más invadido este tipo de paciente. La parte respiratoria aquí también, ¿no? Aquí en la parte respiratoria básicamente tenemos que darle un soporte oxigenatorio al paciente, ¿no? Si está con una encefalopatía ya grado 3, grado 4, deberíamos proteger la vía aérea, ¿no? Tenemos que proteger la vía aérea, entonces en estos casos tenemos que intubar al paciente. Si el paciente está con una encefalopatía grado 2, grado 3, ¿no?, que todavía despierta, igual debemos de mantener una saturación adecuada, ¿no? Y con oxígeno, cánula o máscara se puede usar. Pero si un paciente ya tiene una encefalopatía 3, 4, ¿no?, ya deberíamos, o el Glasgow cae, deberíamos proteger la vía aérea intubando al paciente. Con respecto al manejo gastrointestinal, es importante, aparte del omeprazol, la dieta, ¿no? La dieta es importante. Recuerden, es un paciente que tiene náuseas, que tiene vómitos, que está hipotenso, entonces deberíamos darle un buen aporte calórico a este paciente, ¿no? Con dietas ricas en proteínas, ¿no? Por más que tenga insuficiencia hepática, no debemos de dejar de darles proteínas. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con la sal, de acuerdo con el sodio, pero las proteínas deberían ser de alto valor biológico, igual que un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? A dosis de 1 a 1.5 gramos por kilo. Si no tuviéramos una buena respuesta con nutrición enteral, nos quedaría nutrición parenteral total, aunque tiene sus complicaciones porque tiene más riesgo de infección, ¿no? Generalmente lo que se describe como nutrición parenteral total es más riesgo de infección, pues es mayor riesgo para el paciente, pero si no hay otra opción, tenemos que dar nutrición parenteral total. La hipoglicemia es un paciente que va a hacer hipoglicemia por muchas causas, ¿no? Entonces, el objetivo de la glucosa va a estar entre 150 a 180. Cuando un paciente tiene hipoglicemia, debemos de corregir esa hipoglicemia, ¿no? Y para eso usamos dextrosa al 33%, ¿no? Podemos usar 4 o 5 ampollas dependiendo del nivel de la glucosa, pero lo que tenemos que tener presente es que no lo podemos llevar al paciente a la hiperglicemia, porque esta hiperglicemia va a generar mayor edema cerebral, ¿de acuerdo? Y va a aumentar la presión intracraneana. Entonces, es un manejo muy especial, ¿no? Tenemos que usar bolos de dextrosa al 33%, ¿no? O en este caso, infusión de dextrosa al 10%, pero con el objetivo de tener esta glucosa 150 a 180. No debemos de llevar a más de 200 la glucosa. Si a pesar de que el paciente está haciendo ya hiperglicemia, pasa a los 190, llega a 200, un poco más de 200, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle una infusión de insulina, ¿de acuerdo?, a dosis bajas para tener este valor, ¿ya? Es todo un manejo intensivo. Eso es básicamente en unidad de cuidados intensivos, que es lo que se maneja un paciente con insuficiencia hepática ya aguda y severa. La hiponatremia, de hecho, ¿no?, por las náuseas, los vómitos, vamos a tener una hiponatremia. Pero recuerden, ¿no?, recuerden los casos de pseudohiponatremia, ¿de acuerdo? La pseudohiponatremia no hay que manejarla, pero la hiponatremia verdadera sí. Y para saber si hay pseudohiponatremia, ¿qué tenemos que hacer? Medir la osmolaridad, ¿de acuerdo? Medir la osmolaridad efectiva.
2 veces el sodio más la glucosa entre 18. Con eso sacamos osmolaridad efectiva. El objetivo, ¿no? El objetivo del sodio, ¿no? Es tenerlo entre 145 a 155. Otras bibliografías hablan de 140 a 160. ¿De acuerdo? Está permitido. Recuerden que el valor de sodio normal es 145, ¿no? Hasta 145. Pero en este tipo de casos está permitido llevarlo un poco a la hipernatremia, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para evitar, ¿no? El aumento de la presión intracraneal, el edema cerebral. Si el paciente está muy hiponatrémico, entonces tenemos que utilizar solución hipertónica, ¿de acuerdo? Tenemos que infundir al paciente con solución hipertónica. Y tenemos la solución hipertónica al 3%, ¿no? O la solución hipertónica al 7%. ¿Cómo la vamos a preparar? Bueno, ¿no? Si es una solución al 3%, se prepara con 5 ampollas y media de hipersodio en 890 mililitros de cloruro de sodio, ¿no? Esa es una solución hipertónica al 3%. Pero como la mayoría de los pacientes está en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces utilizamos la solución hipertónica al 7%. Y esa solución hipertónica al 7% la preparamos con 35, ¿no? 75 centímetros, 65 centímetros de solución salina 9 por mil y 35 de hipersodio. Esto hace 100 centímetros cúbicos. Y la dosis de solución hipertónica es 12 C por kilo de peso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como le podemos dar solución hipertónica al paciente para manejar la presión intracraneal, ¿de acuerdo? En bolo se va dando, puede ser cada 6 horas, cada 8 horas, y valoramos el sodio, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer controles de sodio cada 6 horas y que no pase de 155 mil equivalentes o hasta 160. Los pacientes que tienen insuficiencia hepática aguda van a hacer falla renal, ¿no? Definitivamente por muchas causas. Por el mismo SIR que lleva sepsis, va a ser falla renal. Por la infección concomitante, va a ser falla renal. Entonces, los pacientes que tienen una insuficiencia hepática ya con falla renal aguda, en este caso tenemos que hacer terapia dialítica. ¿Y qué tipo de terapia dialítica? Bueno, ahí nos va a ayudar el nefrólogo para ver qué tipo de terapia dialítica va a ser. Si va a ser hemofiltración, diálisis normal o hemodiafiltración, ¿no? De tal manera que no altere la hipovolemia y que no altere la bomba cardíaca, porque recuerden que los pacientes con insuficiencia hepática van a tener un problema con la bomba cardíaca. Al extraerle la sangre por una hemodiálisis convencional, lo vamos a descompensar y podemos causarle un paro cardíaco. Por eso los tipos de diálisis acá van a ser muy importantes. ¿Qué tipo de diálisis va a ser? Si va a ser una diálisis convencional o va a ser una diafiltración o una hemodiafiltración, ¿no? Y para eso ya el nefrólogo es el que nos va a ayudar. Tenemos que manejar acá, aparte de la terapia dialítica, ¿no? Todas las complicaciones que va a generar la insuficiencia renal. Vamos a tener hipercalemia, vamos a tener acidosis metabólica, entonces tenemos que manejar todas esas complicaciones que puede haber. ¿Qué vamos a hacer para la hipercalemia? Tendríamos que usar diuréticos, pero tenemos que tener cuidado con los diuréticos por la hipotensión que puede tener un paciente con insuficiencia hepática. ¿De acuerdo? Es todo un problema. Por eso el paciente con insuficiencia hepática aguda severa debería estar en una unidad de cuidados intensivos, invadido con línea arterial, invadido con catéter venoso central para manejar mejor los volúmenes. El manejo de la coagulación. Con respecto al manejo de la coagulación, lo que se recomienda, ¿no? Si bien es cierto, han habido varios estudios que dicen dar complejo de proteínas, plasma fresco congelado, antagonistas de la vitamina K, ¿no? Lo que sí está recomendado es que si las plaquetas, ¿no? Bajan a menor de 60.000 algunos y otros dicen menor de 30.000, podemos utilizar plaquetas, ¿de acuerdo? Podemos utilizar plaquetas. Con con las otras herramientas que tenemos, concentrado de protrombina, antagonistas de la vitamina K, vitamina K, ¿no? Plasma fresco congelado no ha demostrado, ¿no? Mucho beneficio. Sin embargo, si tenemos un paciente con un INR alterado, bueno, tendríamos que ver la posibilidad de usar, ¿no? La vitamina K y, bueno, si es que no nos queda de otra, usar pues plasma fresco congelado. Con respecto del manejo de la sepsis, todo paciente que tiene insuficiencia hepática aguda, lo primero que tenemos que hacer nosotros es cultivarlo. Eso no se deben olvidar. Cultivar al paciente, pancultivo si es posible, hemocultivo, urocultivo, si tiene diarreas, coprocultivo, si tiene secreción, cultivo de secreción bronquial, porque es lo que nosotros vamos a manejar mejor tomando cultivos, ¿no? Si bien es cierto, damos un antibiótico empírico,
¿no? Dependiendo del foco de infección, pero lo ideal es cultivar al paciente. Entonces, tomamos cultivo, iniciamos el antibiótico. ¿Cuál va a ser el mejor antibiótico que usemos? Dependiendo del foco infeccioso, ¿no? Si tenemos un problema pulmonar, ya sabemos si están establecidas las guías, ¿no? Cefalosporinas de tercera generación, penicilinas, cefalosporinas antiseudomónicas, piperacilina tazobactam, carbapenem, ¿no? Es lo que generalmente se usa. Infecciones urinarias, igual, ¿no? Cefalosporinas de tercera generación. Si el paciente está con antibióticos y persiste con fiebre y persiste séptico, ¿no? Y está invadido, tenemos que coberturar con antibióticos más amplios. Vancomicina por la posibilidad de pseudomonas, ¿de acuerdo? Carbapenem, meropenem, impenem, ertapenem, asociado a vancomicina, ¿de acuerdo? Porque si está en unidad de cuidados intensivos, fácil por ahí adquieren una pseudomona. Y tenemos que usar medicamentos que sean efectivos contra la pseudomonas, incluso hasta resistentes. Si el paciente está con vanco, meropenem, persiste con fiebre, seguimos cultivando, ¿de acuerdo? Seguimos cultivando, rotando antibióticos. Ya en unidad de cuidados intensivos hay otros medicamentos que se usan, otro tipo de antibióticos, ¿no? Pero tenemos que pensar de que ese paciente puede estar colonizado con hongos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si tenemos sospecha de hongos porque el paciente está recibiendo antibióticos ya mucho tiempo y sigue haciendo fiebre, pensemos en hongos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer cultivos, pero para hongos, ¿de acuerdo? Hacer cultivos para hongos. Hay un score que es el Candida Score, se tiene que buscar el score del Candida Score y se inicia con las equinocandinas, ¿no? La caspofungina, ¿no? Que es un medicamento que es la más usada, ¿no? Pero es lo que podríamos usar en unidad de cuidados intensivos. Fluconazol podría usarse, pero si estamos en una unidad de cuidados intensivos, pues todas las caspofungina y las anidadofunginas son los antimicóticos que se deberían usar. Y lo ideal sería un trasplante hepático, pero como dijo Henry, ¿no? Hay condiciones, ¿no? Hay condiciones en las cuales un paciente está recomendado hacer el trasplante hepático, ¿no? Pacientes que tienen intoxicación por paracetamol, ciertos criterios, pacientes que tienen intoxicación por cualquier otro tipo de drogas u otro tipo de etiologías, sus condiciones, ¿no? Es lo único que podría ayudar al paciente. La mayoría de los pacientes con insuficiencia hepática tienen mal pronóstico y mueren, ¿no? Como dijo en la primera diapositiva que puso su compañero, 80% de mortalidad, ¿no? Es un manejo integrado, debería ser por muchas especialidades, a la cabeza tal vez el hepatólogo, ¿no? Porque ya es una especialidad, una subespecialidad de personas dedicadas a hepatología, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes con insuficiencia hepática tienen mal pronóstico, ¿no? Y la mayoría se muere.